Hay una realidad innegable y es que en todas las familias se pueden presentar diferencias, discusiones, confrontación, controversias, y esto produce la pérdida de la armonía y puede llevar al distanciamiento entre familiares. Cuando esto ocurre, el amor y el buen entendimiento pueden producir la sanidad y la restauración de la unidad familiar. Nos dice la Biblia en Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hoy estaremos estudiando los fundamentos de la familia en general, es decir, de la familia más cercana y del círculo más lejano, ilustrados con los ejemplos bíblicos de Lot y Abraham, del hijo pródigo, de Marta, María, José y Jacob. Bienvenidos a nuestra lección de hoy. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Nuevamente les doy la bienvenida a la Escuela Bíblica con Liderazgo de los martes.
Para iniciar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y les invito a que me acompañen en una oración. Amado Señor y Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por este espacio y por la oportunidad que nos da, Señor, de edificarnos en tu palabra cada martes, Señor. Gracias por tu bendición sobre la escuela bíblica con liderazgo y sobre cada uno de los estudiantes y de las personas que un día, Señor, pueden ver estos mensajes. Hoy colocamos en tus manos esta enseñanza sobre los fundamentos de la familia y queremos, Señor, que tú edifiques nuestra vida, Señor, con tu palabra y que todo lo que aprendamos en este tiempo y en este capítulo de estudio pueda ser llevado a la práctica, porque sabemos que tú, Señor, nos has llamado a no ser oidores olvidadices, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y quedamos en tu hermosa presencia. Amén y amén. Queridos estudiantes, hoy vamos a empezar dentro del capítulo de Fundamentos de la Familia una lección que se llama La familia en general. Y primero vamos a plantear los objetivos de esta clase. Primer objetivo, entender la diferencia entre la familia más allegada y el círculo más extendido que está conformado por los demás familiares. Segundo, descubrir que hay pautas y principios en tu palabra que nos ayudan a la convivencia pacífica entre las diferentes generaciones que forman parte de una familia. Tercero, entender las necesidades de los solteros y de los adultos mayores y reconocer que estas necesidades pueden ir cambiando a medida que cambia la edad. Cuarto, aprender cómo podemos ayudar tanto en el lugar como en la iglesia a los jóvenes casados, solteros y a los adultos mayores casados y solteros. Y quinto, establecer unas relaciones sanas y unas limitaciones que deben regir tanto el círculo familiar más cercano o allegado y el círculo familiar más extendido. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción general del tema de hoy. Les recuerdo que estamos hablando sobre los fundamentos de la familia y dentro de los fundamentos de la familia, la lección de hoy se llama Fundamentos de la familia en general. Como introducción, vamos a ver un panorama muy general de la familia. Las familias están integradas por personas diversas o diferentes en cuanto a su carácter, en cuanto a sus reacciones, actitudes, objetivos y estilos de vida. Por esa razón es importante que nosotros hablemos de la forma como podemos vivir personas diferentes o diversas en paz y armonía con los miembros más cercanos de nuestra familia y con nuestro círculo familiar extendido que está formado por los abuelos, los suegros, los tíos, los cuñados y demás familiares. Las diferencias en el seno de la familia es una realidad que no es de hoy, es desde hace mucho tiempo. En todas las sociedades del mundo, dentro de la familia se presentan diferencias y desde la época primitiva hasta el día de hoy. Y cada miembro de la familia debe procurar enriquecer estas relaciones familiares para que exista siempre paz y armonía, tanto con mi círculo más cercano como con mis demás parientes. Y aquí el amor es el principal ingrediente que hemos estado hablando en varias de las lecciones. El amor es el principal ingrediente que puede tender puentes y abrir canales de comunicación para que podamos vivir en paz y en armonía y que nuestra convivencia sea como nos dice el Salmo 133 del 1 al 3.
Dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. En este salmo vemos que se compara la armonía o el equilibrio familiar con algo que es delicioso y que es bueno. El Señor dice que esto es algo refrescante como el rocío sobre los montes y como el óleo sobre la cabeza. Esto nos muestra como el clima ideal que debe operar en las familias para que todos habitemos juntos y en armonía. Y en este ambiente dice esta palabra que Dios envía bendición y vida eterna. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestro primer punto que se llama las buenas relaciones con los familiares. Y dentro de esto tenemos el primer subtema que se llama núcleo familiar. Y vamos a explicar lo que es el núcleo familiar. El núcleo familiar está compuesto por los miembros de la familia inmediata, es decir, padre, madre e hijo. Y este es el modelo o tipo original de familia creado por Dios. Aquí en la diapositiva podemos ver cómo es el núcleo familiar. Un padre, una madre, un hijo y una hija. El fundamento o la base del núcleo familiar lo encontramos en Génesis 2:24, que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este texto lo repite el Señor Jesús también en una ocasión en que los fariseos le preguntan si está permitido repudiar a la mujer por cualquier causa. Y el Señor Jesús le responde en Mateo 19, del 4 al 5. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A medida que los hijos crecen, conforman otros núcleos familiares y las familias de esta forma se van ampliando o se van extendiendo. Y a medida que la población humana fue aumentando, el núcleo familiar se hizo más extenso, que incluyó un mayor número de personas y nuevas relaciones. Dios quiere que todos los que pertenecemos a un núcleo familiar tengamos una identidad o un sentido de pertenencia en medio de toda la parentela. El núcleo familiar o la familia extendida, como lo muestra la diapositiva, está formado entonces por los abuelos, los suegros, los tíos, los cuñados y otros parientes. Entonces vemos que el núcleo familiar se ha ido extendiendo porque las familias se han ido multiplicando. Hay un llamado para las personas que forman parte de la familia extendida o de la parentela, y es que no deben interferir en las relaciones, en las decisiones, en la marcha del núcleo principal. O sea, ellos están llamados a guardar ciertos límites y a no intervenir. Nosotros a veces tenemos en nuestra sociedad el estigma de que las suegras son indeseables porque intervienen en el matrimonio, en el hogar de sus hijos. Entonces, el llamado para los miembros del grupo familiar o de la familia extendida es a no intervenir y dejar que la paz y la armonía obre en el núcleo principal. Y el llamado para los miembros del núcleo familiar es a tener una relación con sus parientes, a tener ciertos vínculos
con ellos para que ellos conozcan también sus raíces y conozcan también las ramas de su familia, conozcan el pasado y el futuro de su familia. Eso está bien que tengamos relaciones familiares, pero estas relaciones familiares deben ser saludables. Estas relaciones familiares sanas le permiten también a los hijos tener un apoyo en sus parientes y es una oportunidad para que se compartan, por ejemplo, la fe, que se compartan experiencias espirituales, que se busque el apoyo en otras áreas, que tengamos una relación saludable y dinámica que nos permita como una ayuda, pero sin estar interviniendo directamente en lo que son las decisiones y las relaciones de la familia. Bien, también en una atmósfera de buenas relaciones saludables tenemos no solo la oportunidad de compartir la fe, también podemos compartir nuestro testimonio de vida para que otros parientes se acerquen a Dios, pero también podemos de esta manera extender el amor del Señor sin perder la identidad de nuestro grupo familiar cercano. Preguntémonos cuáles son las razones para mantener límite entre la familia cercana y la extendida. Son preguntas para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los peligros de vivir aislado del círculo extenso? Y otra pregunta, ¿qué sugerencia puede ofrecer usted para lograr la paz y la armonía entre sus círculos familiares? Si usted es un creyente, una persona que conoce la palabra, usted puede brindar cierto consejo para que la armonía familiar se pueda vivir en su círculo especial. Muy bien, entonces ya sabemos que el círculo familiar o el núcleo familiar está compuesto por nuestros parientes más cercanos, que son el padre, la madre y los hermanos. Vamos a hablar un poco sobre la familia extendida o lo que se conoce como el círculo familiar extenso. Y vamos a tomar el ejemplo de Abraham y Lot, que nos sirve para ilustrarnos lo que puede suceder cuando se establecen vínculos familiares muy estrechos con miembros de nuestra familia extendida. Entonces les invito para que leamos Génesis 13 del 5 al 12. Dice la palabra de Dios: también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot fue pues entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán y se fue, pues Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Observemos en esta historia que los problemas entre Abraham y Lot no eran de tipo personal. La causa de los problemas fue las muchas posesiones que ambos tenían. Ellos tenían muchas riquezas
y eran tantas que la tierra ya no era suficiente para que convivieran juntos y se presentó problemas entre los pastores de ambos. Ya no podían vivir en armonía. Estos problemas surgieron posiblemente por el uso de la tierra, del agua y de otros recursos que compartían ambos. Entonces, en este momento hay una dificultad entre Abraham y Lot a causa de las muchas riquezas que ellos tenían. Si miramos un poco atrás en la historia de Abraham, vemos que Dios le hizo un llamado a Abraham muy especial y particular. Lo encontramos en Génesis 12, del 1 al 2. Y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré en grande, tu nombre, en grande, engrandeceré tu nombre y será bendición. Si vemos este texto, notamos que en ningún momento Dios le dijo a Abraham que saliera de la tierra de Ur y que se llevara consigo a Lot. El llamado era de ir solo y Abraham no entendió esto y ahora está viviendo dificultades en su convivencia con Lot. Frente a esta situación que están viviendo, Abraham busca poner fin a estas peleas o a estas riñas entre los pastores y él sobreponiendo primero el hecho de que Lot y él son familiares, Abraham está buscando una solución pacífica para acabar con estas dificultades y busca una solución que no solo es pacífica, también es una solución digna y es que él optó por separarse de Lot y él declinó o resignó sus propios intereses, dejando que Lot eligiera primero la tierra en la que quería habitar. ¿Cuáles fueron los argumentos de Abraham? Primero, él le dice, menciona que hay abundancia de tierra delante de ellos. Dios había puesto toda esta tierra, se la había dado a Abraham, no se la había dado para compartir. Esta tierra en realidad le pertenecía a Abraham, que Dios se la había dado. Segundo, Abraham demostró madurez y confianza en Dios al permitir que Lot eligiera primero que él. Tercero, Abraham fue generoso con Lot al dejarle escoger la mejor parte y tomar él lo que quedaba. Esto dice mucho del carácter de un hombre de Dios. Cuarto, Abraham nos demuestra su gran confianza que tiene en Dios y en la provisión divina. Y Abraham renuncia a sus riquezas, a la posesión de aparentemente la mejor tierra, buscando la paz y la armonía con un familiar que es Lot. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, existe un conflicto con un miembro de la familia extendida que es un sobrino. Eso lo encontramos en Génesis 13 del 5 al 7, porque había una bendición de Dios que se demuestra en que tenían abundantes tierras, tenían ganado, tenían cosechas, tenían oro, tenían plata, es decir, la bendición de Dios estaba presente, pero sus posesiones eran tan grandes que llegó un momento en que no podían convivir y que no fue suficiente y se presentaron los problemas con los trabajadores de ambos. Segundo, ¿qué aprendemos de la actitud de Abraham que está en el versículo 8 y 9? Abraham siendo el mayor y siendo el líder, él busca, o sea, una solución y le tocó renunciar al derecho de elegir la mejor parte y dejarle a Lot la opción de escoger lo que él quería primeramente. Y él pone por delante el hecho de que eran familiar cuando él les dice, somos hermanos.
demostrando así generosidad con Lot y confianza en Dios. Tercero, la decisión de Lot que está en el versículo 10 y 11. Lot eligió por vista, escogió la tierra que le pareció más fértil, que él comparó con el huerto de Jehová y con las mejores tierras de Egipto, y no consideró algo, que esa tierra estaba cerca de Sodoma, y no tuvo en cuenta la calidad moral de los habitantes de Sodoma. Cuarto, Lot se establece hacia el este cerca de Sodoma, una decisión que aunque aparentemente era la más próspera, lo lleva a tener conflictos futuros con los habitantes de Sodoma, que ya sabemos por las escrituras que eran personas de baja calidad moral. Abraham propició entonces esta separación de su sobrino como una solución pacífica para que se restaurara la armonía y la comunión. Quinto, este pasaje nos contrasta la madurez espiritual de Abraham, su principal riqueza. Abraham era una persona espiritualmente madura que le permite también tener con fe la confianza puesta en Dios. Y él no vio como una pérdida eso, él tal vez vio que de esta manera estaba solucionando un conflicto y confió en la provisión divina todo el tiempo. Esta historia nos contrasta lo que es vivir con fe como Abraham y vivir con vista como Lot. Continuamos entonces diciendo que tenemos un conflicto que se presenta entre un familiar con un miembro de la familia extendida. Son familiares, pero mire que hay conflicto. Entonces, ahora vamos a mirar un segundo punto que se llama el amor. Es decir, esta lección tiene 4 puntos principales. El primer punto se llama las relaciones familiares que acabamos de ver. Y el segundo punto se llama el amor derriba barreras entre generaciones. Es un título bastante sugestivo, pero la historia que vamos a tomar como ilustración es bastante conocida. Se trata de la parábola del hijo pródigo. Habíamos dicho que el amor es el principal ingrediente que puede restablecer la comunicación y la armonía con nuestro círculo familiar. El primer subtema que vamos a ver es el hijo rebelde. Para empezar de esto, vamos a relatar la historia que nos cuenta el Señor Jesús. Él es el que hace esta parábola del hijo pródigo o hijo perdido. Entonces, para no leerla toda, porque es una historia bastante conocida, vamos a hacer el relato de la primera parte. Jesús nos dice que un joven hijo menor de una familia le pide a su padre la herencia que le corresponde, pasando por alto que este derecho él lo tiene siempre y cuando su padre haya muerto. Este joven, menospreciando el esfuerzo familiar, menospreciando los principios de su familia, se va lejos y malgasta los recursos de su herencia, perdiendo todo su dinero. Al quedar en la miseria y sentir hambre, termina trabajando como un cuidador de cerdos y está sumido en una situación de ruina. Podemos decir que tocó fondo porque ahora está en un lugar que es un lugar terrible, asqueroso, cuidando cerdos, siendo hijo de una buena familia y de tener un buen padre. Él desde ese lugar donde está reflexiona y decide volver a su casa, aunque él se siente indigno de ser hijo de su padre.
y él reflexiona y dice, voy a volver a la casa de mi padre, aunque allí se ha tratado como uno de sus jornaleros. Esta parábola dicha por Jesús nos muestra lo que puede suceder en muchos hogares cuando los hijos se rebelan contra su padre, contra la autoridad y contra la palabra de Dios. Hay hogares en donde los hijos se rebelan a muy corta edad, hay que no son sujetos y que llega un momento en que ellos quieren levantar vuelo y hacer su voluntad y menosprecian la disciplina, menosprecian los principios que hay en los hogares, menosprecian el trabajo de sus padres y entran en rebeldía. La autoridad que tiene este padre es violentada por el hijo. O sea, el padre tiene cierta autoridad, pero su hijo pasa por alto la autoridad del padre. Bueno, la palabra de Dios nos ha invitado siempre como hijos a ser obedientes, a ser sujetos a los padres, a brindarles a ellos el respeto que merecen y la honra. Entonces, para continuar con la historia, vamos a leer ahora sí la porción que está en Lucas 15 del 20 al 32. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El padre ve, nos cuenta la historia que el padre ve de lejos a su hijo, corre hacia él, lo abraza, lo besa y ordena que se haga una gran fiesta en su honor. En ningún momento vemos que este padre lo reprochó, lo regañó, le llamó la atención por lo que él había hecho. Entonces, este padre fue movido a misericordia y es un símbolo de Dios. El Padre, sin tomar en cuenta el pecado, se muestra misericordioso y le demuestra a su Hijo su amor, y lo más importante es que Él le restaura el honor como hijo. Al vestirlo con sus vestidos dignos, digámoslo así, le coloca el anillo y está haciendo la restauración del honor de su hijo. ¿Por qué? Porque él dice, este mi hijo, que yo lo creía muerto, ha revivido. Este padre simboliza de una manera muy especial el amor y la misericordia de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y podemos decir que este padre es el verdadero protagonista de esta historia. Esta parábola del hijo pródigo nos recuerda dos cosas. Primero, lo que aparece en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y segundo, nos muestra o nos confirma lo que dice Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a mirar la actitud del hijo mayor. Nos dice Lucas 15 del 25 al 28. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo
por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. El hermano mayor, al enterarse que su hermano había regresado, se llenó de celos y se negó a entrar. Él no estaba dispuesto a aceptar y empieza entonces a gloriarse a sí mismo, diciéndole a su padre que él es una persona leal, que ha hecho un gran trabajo y que su padre nunca ha tenido, digámoslo en los términos de hoy, un detalle con él, que su padre no lo aprecia a él, en cambio al hermano que hizo todas las cosas contrariamente, a él sí lo está recibiendo con gran gozo y haciéndole hasta una fiesta. El padre nunca negó las bondades de su hijo mayor. Él reconoció que su hijo siempre había estado cerca de él, que su hijo había sido fiel, pero le llama la atención sobre esta actitud que él tiene con su hermano menor. El hijo que se consideraba justo, el hijo mayor, no ocultó su amargura, o sea, él se puso celoso, no quiso entrar, se quedó en un rincón, se sentó muy lejos, habló contra su hermano y contra su padre. Vamos a leer esto que nos dice Lucas 15 del 29 al 30. Pero él respondiendo dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él becerro gordo. Este es un cuadro familiar que nos ilustra muy bien lo que ocurre en muchos hogares de este tiempo. Hay diferentes clases de hijos. Hay hijos que son rebeldes, hay hijos que son sujetos, hay hijos que son derrochones, hay hijos que son ahorradores y se encuentran que dentro de una misma familia hay personas con diferentes formas de ser y diferentes caracteres. Entonces vemos que tanto el despilfarro es un pecado como la rebelión también es un pecado, pero la actitud del hijo mayor, que es la autojustificación y esa actitud de vanagloria, también es un pecado. Él se creía más justo que su hermano, incluso que su padre. El siguiente punto que vamos a ver se llama el poder restaurador del padre. ¿Cuál es la respuesta del padre al hijo menor? La encontramos en Lucas 15 del 31 al 32. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. El padre amaba a sus dos hijos, eso se nota en la historia, y trata de reconciliar a ambos hermanos. ¿Qué vemos en el hijo menor? El hijo menor pecó por rebeldía, por pasar por alto la autoridad de su padre, por derrochar la herencia y violó los principios de su familia. ¿Qué pasa con el hijo mayor? Que creyéndose más justo, se enoja contra su hermano, contra su padre y contra su hermano tal vez por que el hermano abandonó su casa y le dejó a él toda la responsabilidad. ¿Qué vemos en el padre de esta historia? Que representa a Dios, que se revela como un Dios de amor y de misericordia. Este padre había perdido toda la esperanza de volver a ver a su hijo menor y por eso le causa tanta emoción que su hijo menor haya vuelto a la casa. Él sentía como si este hijo se hubiera muerto
y al regresar lo ve como si él hubiera resucitado. La, la principal enseñanza de esta parábola es que la paga del pecado es la muerte y destaca esa clase de amor que tiene Dios y que Dios quiere que nosotros le manifestemos a nuestros hijos. Ninguno de estos dos hijos, ni el mayor ni el menor, son ejemplos dignos de imitar. Los dos han pecado y aquí el amor del Padre obra como el elemento restaurador. Él trata de reconciliar a sus dos hijos, trata de reconciliarse a él también con su hijo mayor cuando le dirige unas palabras, reconociendo que él sabe lo que su hijo ha hecho también por él. Pero la historia termina y no sabemos si este padre logró la reconciliación entre ambos hermanos. En resumen, nosotros podemos ver que tenemos unos fundamentos que rigen nuestra familia. Hay unos principios dados por Dios para que nosotros dentro del seno familiar podamos convivir en paz y armonía entre los hermanos, entre el padre y los hijos y también con los otros familiares. Invito a todos los estudiantes de la escuela bíblica, incluyéndome a mí, a revisar y analizar la actitud del hermano mayor y mirar si como creyentes que somos, algunas veces hemos tenido la actitud de este hermano mayor. Dios quería demostrarle a los fariseos, porque era la audiencia que tenía, quería mostrarle que el corazón de ellos era duro como el corazón del hermano mayor, es decir, un corazón endurecido que no quiere perdonar, que se llena de celos, de rencor, de amargura, que critica. Dios quiere que revisemos si de pronto en nosotros, que aunque seamos creyentes, podemos de pronto tener alguna de estas actitudes. También preguntémonos cuáles de las razones que expresa el hermano mayor son ciertas. Y por último, nosotros pensamos que el hijo pródigo merecía ser perdonado por su padre. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos en el lugar de este padre? Y por último, ¿ha vivido usted alguna experiencia similar en su círculo familiar y cómo ha reaccionado? Hasta aquí nuestra lección de hoy. Queremos dejar en el corazón de ustedes lo que significa pertenecer a un círculo familiar y cómo debemos nosotros procurar enriquecer la relación tanto con nuestro círculo muy allegado, nuestro círculo más íntimo y nuestros demás parientes. Muchas gracias por su atención. Les invito para que oremos y demos por finalizada nuestra primera parte de los fundamentos de la familia en general. Amado Padre, te damos gracias por lo que nos has enseñado, Señor, a través de estas hermosas historias de Abraham y Lot y la del Hijo Pródigo. Sabemos que tú nos has permitido conocer estas historias y estas parábolas para nuestra edificación espiritual. Sabemos que en el fondo, Señor, cada parábola tiene una enseñanza profunda, Señor, que debe llegar a nuestro espíritu, a nuestro corazón y no solamente a nuestra mente. Te damos gracias porque nos has permitido vivir, Señor, en medio de la familia y a cada uno de nosotros nos has dado una hermosa familia que aunque con dificultades, Señor, aunque con diferencia, el amor, Señor, es lo que tú nos enseñas que debe primar. Enséñanos a relacionarnos, Señor, con buen entendimiento, Señor, a procurar la armonía con nuestros hermanos, con nuestros padres.
Gracias, Señor, porque nos has enseñado y nos has llamado la atención a través, Señor, de estos personajes bíblicos que aunque muchos de ellos han actuado en contra de tu palabra, Señor, trae para nosotros un ejemplo y una advertencia para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje directo al corazón de cada uno de tus hijos. Siempre, Señor, tú procuras enseñarnos y edificarnos y fortalecernos en la fe. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos y nos quedamos, Señor, en tu hermosa presencia en esta noche. Amén y amén.